¿Por qué muchos científicos comenzaron a creer en Dios después de estudiar el genoma humano? Bienvenidos a Alma en Progreso. En el vídeo de hoy voy a dar respuesta a esta pregunta. Antes de comenzar te invito a que me dejes en comentarios si piensas que la sociedad se ha ido alejando de Dios y si piensas que sí, ¿a qué crees que se debe? Me interesa tu opinión y me encantará leerte. Gracias. A lo largo de la historia, muchos científicos han sostenido que la exploración y el descubrimiento de las leyes naturales no solo no son incompatibles con la fe en Dios, sino que pueden incluso ser un medio para encontrar evidencia que apoya la existencia de un ser supremo. Esta idea ha sido defendida por algunos de los más grandes científicos de todos los tiempos, quienes han llegado a un entendimiento más profundo de la naturaleza del universo, y han llegado a la conclusión de que su estructura misma apunta hacia una mente o principio trascendental. El vínculo entre ciencia y fe, especialmente en el ámbito de la teología, ha sido un tema complejo pero fascinante, en el que las fronteras entre ambas disciplinas se desdibujan en ciertos momentos. Uno de los principales razonamientos de los científicos que han llegado a creer en Dios es el de la causa primera. Este argumento sostiene que el universo debe tener una causa que lo haya originado, y esa causa no puede ser una cadena infinita de causas, sino que debe haber una causa trascendental, un primer motor inmóvil. Este tipo de reflexión fue propuesto por Aristóteles, y más tarde retomado por Tomás de Aquino en su famosa Summa Theologica. El filósofo teólogo italiano argumentó que, aunque las criaturas del universo tienen una causa en el mundo natural, el propio universo debe tener una causa última que no depende de otro ser, y esa causa es Dios. Este tipo de razonamiento ha influido en muchos científicos, sobre todo aquellos que consideran que el universo, con su orden, complejidad y leyes físicas precisas, apunta hacia una causa inteligente. A continuación, exploramos a algunos de estos científicos y sus perspectivas. Científicos que han creído en Dios: Isaac Newton, 16.421.727. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, es conocido principalmente por sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. A pesar de ser un pionero de la ciencia moderna, Newton también fue profundamente religioso. En sus escritos, Newton no veía contradicción entre la ciencia y la fe, y de hecho, consideraba que el estudio de las leyes naturales era una forma de acercarse a la mente divina. Newton creía que el universo, con su orden perfecto, no podía ser producto del azar, sino que debía haber sido diseñado por un ser inteligente. Su famoso Principia Mathematica, en el que formuló sus leyes del movimiento y la gravedad, fue visto por Newton como una evidencia del orden divino en la naturaleza. Newton veía en las leyes de la física un reflejo del diseño de Dios y, de alguna manera, su visión de la ciencia estaba impregnada de una actitud teológica. Si bien su visión de Dios no era necesariamente la de un ser personal tal como lo entendemos en el cristianismo contemporáneo, su convicción de que el universo refleja un orden divino era clara. Albert Einstein, 18.791.955. Albert Einstein es otro científico cuyo pensamiento evolucionó hacia una forma de espiritualidad que se puede describir como un deísmo. Aunque Einstein se identificaba más con una concepción de Dios como el Dios de Spinoza, es decir, un principio cósmico de orden y armonía, su relación con la ciencia y la religión fue profundamente reflexiva. Einstein decía que, a través del estudio de la naturaleza, uno podía llegar a una apreciación más profunda del Dios de la naturaleza. Su famoso Dios no juega a los dados refleja su creencia en un universo ordenado, regido por leyes matemáticas precisas. Para Einstein, la regularidad y el orden del cosmos no podían ser meros accidentes, sino que indicaban una mente o principio que los estableció. A pesar de su escepticismo hacia un Dios personal y tradicional, Einstein reconoció la profundidad espiritual del universo y la conexión entre la ciencia y lo divino. Francis Collins, 1950. Francis Collins es uno de los científicos contemporáneos más destacados que ha integrado la ciencia y la fe de manera explícita. Collins fue el director del proyecto Genoma Humano, y ha sido un defensor abierto de la creencia en Dios. En su libro La lengua de Dios, Collins narra su experiencia personal de conversión al cristianismo, a partir de su trabajo en la biología molecular. A lo largo de su vida profesional, Collins encontró en la complejidad de la biología humana, y en los avances de la genética una profunda evidencia del diseño inteligente detrás de la creación. Él cree que la revelación de Dios no solo ocurre a través de la Biblia o la religión, sino también a través de la exploración de las leyes de la naturaleza. Para Collins, el descubrimiento del ADN y la complejidad de los sistemas biológicos ofrecen un testimonio sobre la maravilla de la creación. Collins es un firme defensor de la idea de que la ciencia y la fe pueden coexistir, y que el estudio del universo y de la vida humana no contradice la creencia en un Dios creador, sino que la respalda. John Polkinghorne, 19.300.2021.
John Polkinghorne fue un físico teórico británico que se convirtió en clérigo anglicano, y que ha sido un firme defensor de la relación entre la ciencia y la religión. En su obra, Polkinghorne argumenta que la ciencia y la fe no solo son compatibles, sino que se complementan. Como físico, Polkinghorne trabajó en la teoría de cuerdas y en la física de partículas, y su conocimiento profundo de la ciencia le permitió desarrollar una teología informada por los avances científicos. Para él, el descubrimiento de las leyes fundamentales de la física y la estructura del universo son indicativos de un plan divino que subyace en el cosmos. Polkinghorne veía la ciencia como un medio para comprender mejor a Dios y al mismo tiempo, consideraba que la ciencia, al descubrir la complejidad del universo, ofrece un testimonio de la grandeza de un creador. Su visión del universo como ordenado y estructurado por leyes físicas le llevaba a la conclusión de que estas leyes no podrían ser el resultado de la casualidad, sino que debían haber sido establecidas por una mente trascendental. Georges Lemaitre, 18.941.1966. Georges Lemaitre fue un sacerdote católico y físico belga, conocido por ser el primero en proponer la teoría del Big Bang, que revolucionó nuestra comprensión del origen del universo. Lemaitre estaba profundamente convencido de que la ciencia y la fe podían convivir, y de hecho, veía en el Big Bang una posible corroboración de la idea teológica del acto creador. Aunque la ciencia moderna no puede probar la existencia de un ser divino de manera directa, Lemaitre entendía el Big Bang como el momento en que el universo comenzó a existir a partir de una singularidad, lo que le parecía una creación en el sentido teológico. Lemaitre no veía en sus descubrimientos una contradicción con la fe cristiana, sino más bien un campo para el diálogo. En sus escritos, Lemaitre afirmó que la ciencia puede estudiar los cómo del universo, mientras que la teología se ocupa de los por qué, y ambas áreas del saber son complementarias. La ciencia como vía para la fe. A lo largo de la historia, muchos científicos han llegado a la conclusión de que el estudio de la naturaleza no solo revela el funcionamiento del universo, sino que también puede señalar hacia un principio trascendental. Ya sea a través del orden del cosmos, la complejidad de la vida, la existencia de leyes físicas universales o el misterio del origen del universo, numerosos científicos han encontrado razones para creer en un creador. Para muchos de ellos, la ciencia no es solo una herramienta para entender el cómo de las cosas, sino también una ventana para asomarse al porqué último, que en muchos casos, los lleva a una visión de Dios. ¿Por qué muchos científicos comenzaron a creer en Dios después de haber estudiado el genoma humano y descubrir que el genoma es un lenguaje? A lo largo de la historia de la ciencia, muchos investigadores se han enfrentado a la maravilla de la complejidad y la organización del universo, buscando comprender sus misterios a través de la observación y el análisis. Sin embargo, en el caso del proyecto del genoma humano, la revelación sobre la complejidad del código genético provocó una reflexión profunda en muchos científicos, llevando a algunos de ellos a reconsiderar su visión sobre la existencia de Dios. El proyecto del genoma humano, que culminó en 2003 con la secuenciación completa del ADN humano, reveló que nuestro material genético está compuesto por más de 3.000 millones de pares de bases, organizados en un lenguaje altamente sofisticado. Este lenguaje biológico, el ADN, contiene las instrucciones para construir y mantener la vida humana. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un libro de instrucciones que define no solo nuestra apariencia, sino también nuestros procesos biológicos, nuestra capacidad para sobrevivir, adaptarnos y evolucionar. La clave aquí es que el ADN no solo es un conjunto de moléculas químicas, sino un lenguaje. Es un sistema de información. Los científicos comenzaron a percatarse de que, al igual que los lenguajes humanos, el ADN parece estar codificado de una manera precisa y estructurada, de tal manera que su mensaje es interpretado por los sistemas biológicos para ejecutar una tarea específica. Este lenguaje requiere una traducción precisa, que ocurre en el nivel molecular a través de mecanismos biológicos como la transcripción y la traducción, lo que hace que el proceso sea aún más fascinante y misterioso. Algunos de los científicos que participaron en el proyecto del genoma humano, o que estudiaron sus resultados, llegaron a la conclusión de que la increíble complejidad y el orden en el genoma no podían explicarse solo a través de los mecanismos de la evolución darwiniana o la azarosa selección natural. Muchos comenzaron a ver en la organización del ADN algo que trasciende la ciencia misma, algo que sugiere la intervención de una inteligencia superior. La precisión y el propósito que se encuentran en la información genética parecen ser demasiado exactos como para haber surgido simplemente por casualidad. Esto llevó a algunos investigadores a explorar la posibilidad de que lo que observaban no era solo producto de la naturaleza, sino que también podría ser el resultado de un diseño inteligente, de un creador o de una fuerza superior. En particular,
La noción de que el ADN podría ser un lenguaje intrínseco a la vida llevó a muchos a preguntarse si este lenguaje no era el reflejo de una mente trascendental, una inteligencia capaz de estructurar tal complejidad. Algunos científicos se sintieron atraídos por la idea de que, al descubrir los detalles más finos del genoma, estaban tocando algo que no se podía reducir únicamente a procesos materiales y físicos, sino que sugería la presencia de una fuerza o inteligencia divina. Uno de los científicos más influyentes en este cambio de paradigma fue el biólogo molecular Francis Collins, quien lideró el proyecto del genoma humano y, posteriormente, escribió un libro titulado La lengua de Dios, en el que compartió su experiencia personal de cómo su descubrimiento del código genético lo condujo a la fe cristiana. Collins explicó que, a medida que exploraba la estructura y la complejidad del ADN, se dio cuenta de que la belleza y el orden presentes en la naturaleza apuntaban a la existencia de un creador divino. Según Collins, el genoma humano no es solo una serie de instrucciones biológicas, sino un reflejo de un lenguaje divino, que inspiró su propia creencia en Dios. Así, el estudio del genoma humano ha llevado a muchos científicos a confrontar la paradoja entre la ciencia y la fe. El hallazgo de que el ADN es un sistema de información altamente organizado, similar a un lenguaje, ha llevado a algunos a preguntarse si este lenguaje podría ser la huella de una inteligencia divina. A través del proyecto del genoma humano, los científicos no solo desentrañaron los misterios de la biología humana, sino que también se encontraron con preguntas fundamentales sobre la existencia de Dios y la naturaleza del universo. En resumen, la inmensamente compleja organización del genoma humano, y la comprensión de que está basado en un lenguaje de alta precisión han llevado a muchos científicos a reflexionar sobre las posibles implicaciones espirituales y filosóficas de su trabajo. Lo que comenzó como un esfuerzo por entender la biología humana se convirtió, para algunos, en una puerta a una comprensión más profunda sobre el origen y el propósito de la vida, sugiriendo que, detrás de la ciencia, podría haber algo aún más grande y trascendental. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero y deseo te sea de utilidad. Si es así, regálame un like, comparte con aquellas personas que pienses les pueda servir, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Espero que estés muy bien, hasta el próximo vídeo, chao.